Vamos a empezar con el webinar ya sin más demora. Bueno, a los que conozco, muchas gracias por estar aquí. Estoy nuevamente con ustedes, yo encantada de compartir. He tenido contactos con algunos de ustedes por las clases virtuales y otros por la participación en seminarios presenciales. Mi nombre es Lili Durán, soy facilitadora en la TAM Coaching Network. Veo veo los seminarios presenciales y los temas relacionados a la ontología, al coaching, y me ha tocado el día de hoy pues poder compartir con ustedes. Ok, vamos a hablar un poco de las emociones, pero antes de eso es importante dejar claro que el tema de la inteligencia emocional tiene un aspecto muy importante dentro de lo que es el marco del coaching. Hemos venido hablando durante todo este tiempo del modelo GEAR. Hemos venido hablando de cómo las emociones están entre nuestros juicios y nuestras acciones. Vamos a ver con el tiempo que las emociones o el manejo de la inteligencia emocional del coachee es importante por un motivo primordial, y es que las emociones terminan convirtiéndose en la energía que nos puede llevar al logro de nuestros objetivos, ¿no es cierto? Entonces, es importante la inteligencia emocional dentro del coaching por 4 aspectos. Primero, la toma de conciencia. Desde nuestro rol como coach, es importante llevar al coachee a la toma de conciencia. Hemos hablado del observador en otros webinars, en otras clases. Y es importante llevar al coachee a la toma de conciencia que éste pueda tener con respecto a sus estados emocionales, con respecto a qué estoy sintiendo, ¿no? Esta conexión conmigo mismo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo rabia? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Una vez que tengo claro qué es lo que estoy sintiendo, es importante asumir la responsabilidad. Uno de los aspectos importantes en coaching, decimos, es para llegar de la situación actual a la situación deseada, el coachee se convierte en una persona recursiva, en una persona que tiene la capacidad de generar y desarrollar y de ver aquellos recursos que lo pueden llevar hacia esa situación. La inteligencia emocional, el asumir responsabilidad por lo que siento y saber qué hago con eso que estoy sintiendo, me puede ayudar muchísimo a hacerme cargo. Y lo otro que nos ayuda básicamente es saber que el coachee es libre y puede ampliar sus posibilidades de acciones. Es decir, no es habitado, como decimos algunas veces, no somos habitados por las emociones, sino que somos nosotros los que, pudiendo gestionarlas, podemos tener mejor capacidad de elección con respecto a qué hacer en base a una emoción. Es decir, nos convertimos en personas menos reactivas. Y por último, la capacidad que tenemos de poder desarrollar habilidades que nos permitan justamente utilizar esas emociones a favor de nuestros objetivos. Decimos que los valores son la motivación para llegar a nuestro objetivo, pero las emociones se convierten muchas veces en esta energía que nos ayudan a lograr lo que nosotros queremos. Vamos a ver que las emociones, vamos a ver que las emociones no necesariamente son ni negativas ni positivas por sí mismas. Lo que hay es cómo vivimos una emoción. Podemos vivir una emoción desde un aspecto funcional o podemos vivir una emoción de una manera disfuncional. El día de hoy vamos a poner en claro cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo. Vamos a ver también cómo influyen las emociones en estas posibilidades de acción del coachee. ¿Cómo podemos nosotros como coach reconocer si el coachee está hablando de una emoción o está describiendo un estado de ánimo? Y eso es muy importante, la capacidad como coach que tenemos de distinguir a través de su corporalidad y a través de sus actos lingüísticos, a través de lo que él narra, es importante para nosotros reconocer, porque la manera en que el coachee reconozca qué gatilló esa emoción, en qué estado de ánimo está, va a poder abrirle los ojos para poder hacerse cargo y poder ver qué acciones, qué posibles acciones tiene ahora a la mano. Vamos a hablar de 4 estados de ánimo y cómo se conforma un estado de ánimo. Vamos a hablar del juicio, cómo las creencias tienen que ver
en nuestras emociones, cómo se relaciona. Y por último, vamos a hacer algunos ejercicios que se llaman reconstrucciones lingüísticas de las emociones, que significa llevar a la narrativa. No es narrar toda una historia, pero sí es poder narrar con afirmaciones y con declaraciones de lo que se trata una emoción para un coachee. Hasta aquí, no sé si tienen, hasta aquí, no sé si tienen alguna duda. Veo por ahí que alguien levantó la mano. Voy a estar haciendo pequeños pares con respecto a cada tema que vayamos avanzando, a cada punto que vayamos viendo para poder absolver unas consultas, ¿no? He empezado un poco rápido porque como entré 7 y 6 y sabía que estaban esperándome, estaba un poco preocupada. Pero ahora vamos a continuar con esto, ¿sí? Voy a volver a compartir la pantalla. Ok, entonces, hemos dicho desde un principio que las emociones no son ni positivas ni negativas. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que las emociones están puestas en nuestra biología y están en nuestra coherencia por algo. Es importante tomar a las emociones como un mensajero. Hay algo que nos quieren decir. ¿Qué es ese mensaje que nos quieren entregar? ¿Qué es ese paquete que están trayendo con nosotros? Lo que existen no son emociones, nuevamente, negativas. Lo que existe es la parte funcional y la parte disfuncional de una emoción. Nosotros vamos a hablar de 6 emociones en este webinar. Yo los invito a que ustedes, siendo autodidactas, sigan investigando y sigan leyendo para ampliar mucho más. Siempre digo que los webinars son para pequeños conceptos y tips que nos pueden ayudar como una base, pero la idea es que ustedes sigan aprendiendo y sigan investigando. Vamos a hablar de la parte funcional y disfuncional de algunas emociones y vamos a hablar ahorita de 3 emociones que, digamos, son con las que más lidia el ser humano y le es difícil de poder sostenerse. Vamos a hablar de la tristeza. Cada emoción está puesta por nosotros o en nosotros para ayudarnos en algo, ¿no? Por ejemplo, la tristeza está aquí para mostrarnos que puede ser reparadora. Esa es la parte funcional de mi tristeza. La tristeza generalmente se gatilla, o una emoción se gatilla en mí por un juicio que yo hago, por algo que yo considero, yo como observador, desde mi mirada, desde mi interpretación de un evento, puedo distinguirla y decir, esto que me está pasando, este quiebre, este evento, este hecho que ha pasado, lo juzgo y lo interpreto desde que estoy perdiendo algo. Entonces, cuando vemos a una persona que está con una emoción de tristeza, es porque esta persona probablemente está pensando, está creyendo que ha perdido algo. Como por ejemplo, y yo les lanzo una pregunta ahora, ¿no? ¿Qué has perdido en tu vida? Trata de recordar un momento o una situación donde sentiste una tristeza, independientemente de la intensidad, porque las emociones también tienen que ver con umbrales de intensidad, ¿no es cierto? Entonces, podemos perder un trabajo y eso se reconoce como una pérdida, perder la oportunidad de una beca, perder a un ser querido, perder una relación, perder amigos, ¿no? Perder la confianza en alguna persona que pensé que nunca iba a desconfiar. Todo aquello que el coachee considere, todo aquello que el coachee considere que ha perdido algo, probablemente lo va a llevar a una emoción de tristeza. Ahora, mucha gente dice, no quiero sentir tristeza, no quiero sentir temor, ya no quiero sentir más rabia. Pero nosotros no podemos, el observador no se puede desprender de las emociones. Es como si dijéramos que nos podemos desprender del lenguaje o que nos queremos desprender de nuestra corporalidad. No podemos. Nosotros somos seres emocionales, somos seres lingüísticos y somos seres corporales. ¿No es cierto? Entonces, no podemos desprendernos de la emoción. ¿Qué tenemos que hacer con la emoción? Reconocerla que es parte de nosotras y prestarle atención. Eso tiene que ver con la toma de conciencia, con un insight, ¿no es cierto? El reconocer que lo que yo estoy sintiendo ahora no está mal.
Porque la lucha en el observador viene cuando el juicio es, yo no debería sentir lo que estoy sintiendo. Yo no debería tener miedo. Yo no debería enojarme. Estamos invalidando, con esas declaraciones, estamos invalidando una emoción. Y si nosotros invalidamos una emoción, probablemente estamos fragmentando nuestra lógica emocional. Y nosotros no podemos fragmentar una emoción. Lo que tenemos que hacer con esa emoción es recibirla, prestarle atención e integrarla. Reconocer que yo no soy la tristeza, pero que la tristeza es parte de mí. Entonces, la primera toma de conciencia con respecto a emociones en el coaching es reconocer, que llevar al reconocimiento al coachee de qué emoción está sintiendo y qué es lo que ha generado esa emoción. ¿No es cierto? Por ejemplo, tomo nuevamente este ejemplo, la pérdida de un trabajo o una relación idílica y se terminó por lo que sea, ¿no? El coachee, el observador, va a entrar en un estado de tristeza y eso es totalmente válido y aceptable. Reconocer que hay una etapa de reparación. Esa es la parte funcional. El vivir esa emoción desde un punto de vista reparadora, ¿no? Y eso es la parte funcional de vivir en la tristeza, ¿no? Saber que estoy sintiendo esto, saber por qué lo estoy sintiendo y saber que esto va a pasar. Yo no puedo gestionar una emoción si primero no la reconozco, si primero no la presto atención, si primero no la acepto como parte de mí. Primero no la juzgo. Ahorita no estamos hablando de juicios, de creencias. Ahorita estamos hablando de aceptar esa emoción y hacerla parte de mí. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me podría decir cuál es la emoción entre un estado de ánimo y una emoción? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien que desee compartir? Ok, voy a leer por aquí. El estado de ánimo contiene muchas emociones, la emoción es fisiológica. Eso es interesante, la emoción no solo es fisiológica, pero sí. Tiene una respuesta física, exactamente. La emoción es de mayor intensidad. Perfecto. Una emoción es pasajera, un estado de ánimo es más profundo. El tiempo que permanece, sí, Tony, tiene que ver mucho con eso. La emoción la vamos a describir de esta manera, ¿no? La emoción es algo que se gatilla por un evento, ¿no? Hemos hablado de hechos, ¿no es cierto? Nos vamos al modelo GIAR, hemos hablado de hechos. El observador mira el mundo e interpreta esos hechos desde el tipo de observador que es, ¿no es cierto? Entonces, ante ese hecho, automáticamente va a generar una emoción. Lo que pasa es que ahorita nos estamos saltando el juicio, pero va a generar una emoción. Por ejemplo, salgo de mi casa todos los días a las 7 de la mañana porque yo entro a trabajar a las 8 y sé que si salgo a las 7 de la mañana voy a llegar 7:45. Entonces tengo todo bajo control. Pero en ese momento me chocan, ¿no? Y encima atropello un perro. Obviamente este hecho va a generar en mí una emoción. Este quiebre, esta interrupción de mi transparencia va a generar en mí una emoción. Y nos vamos a dar cuenta de en qué emoción estamos, no necesariamente porque la sentimos, sino porque la declaramos. Y ahí nos damos cuenta del juicio que estamos emitiendo. Por ejemplo, es que mi jefe me va a matar. Justo tengo la reunión hoy día y justo está pasando esto. Es que yo debería estar en esa reunión. Es que debí salir antes. Es que esto no es mi culpa. Es que esto me parece injusto. Y empiezo a tener una serie de declaraciones, una serie de juicios con respecto a lo que me está pasando y no me doy cuenta que esos juicios están generando en mí una emoción de molestia, porque me parece injusto que esto me pase en un día tan importante para mí, o porque me parece, me da rabia que esto esté pasando, porque nuevamente me parece injusto, o me da preocupación porque pienso en aquello que puede pasar por no llegar 8 en punto a la reunión.
Entonces vemos cómo los juicios van ligados a las emociones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre este hecho cuando esta emoción se convierte en un estado de ánimo? Parte de la inteligencia emocional no es solo reconocer lo que yo estoy sintiendo y hacerme cargo de lo que estoy sintiendo. Hacerme cargo es qué hago con esta emoción, cómo salgo con esta emoción. No me quedo pegada. Cuando yo no puedo salir de la emoción y me quedo pegada a ella, y esto tiene que ver con el tiempo, se puede convertir en un estado de ánimo. ¿Te ha pasado alguna vez decir, bueno, yo soy una persona que me molesto de vez en cuando, ¿no? Que es importante decir, soy una persona renegona, como decimos en Perú. Una persona que todo, voy a subir mi audio. ¿Alguien me está subiendo el audio? Ahora sí, ¿me escuchan más? Tengo todo el audio activado. Carolina, ¿me escuchas? Perfecto, ok, listo. Yo tengo todo el audio activado. Perfecto, ok, Carolina, gracias. Entonces, ¿qué es diferente a decir soy una persona renegona, ¿no? Como decimos en Perú, las personas que de todo se molestan, ¿no? Que siempre hay una reacción de rabia, de enojo, en diferente intensidad, ¿no? Y decimos, oye, esta persona es renegona, ¿no? O nunca te ha pasado que has visto una persona y has dicho, esta persona es resentida, ¿no? Tomamos estas declaraciones como si fueran parte de nuestra personalidad. Y es ahí donde nos damos cuenta que estamos en un estado de ánimo y ya no solamente en una emoción. Ahora, ¿cómo te das cuenta como coach? ¿Cómo te das cuenta como coach que el coachee, porque esa es la distinción que como coach tenemos que poder hacer? ¿Cómo te das cuenta como coach que el coachee está en una emoción o está en un estado de ánimo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Indagando, definitivamente. Pero ¿cómo te das cuenta? Ok. Preguntando, definitivamente, la herramienta principal del coaching es la pregunta, la indagación. Actitud por los gestos. Ok. Gracias, muchachos. Nuevamente, el observador, nosotros estamos en 3 dominios, habitamos en 3 dominios, lingüísticos, corporales y emocionales, ¿no es cierto? Entonces, tú te puedes dar cuenta, efectivamente, como dicen algunos de sus compañeros, nosotros nos podemos dar cuenta de la emoción de una persona a través de su corporalidad, ¿no es cierto? Y también podemos hacer intervenciones en la corporalidad para calmar nuestras emociones o para gestionar nuestras emociones, como por ejemplo el hacer deporte. A mucha gente le ayuda con la ansiedad, a mucha gente le ayuda con la rabia, ¿no es cierto? El hacer deporte, con la corporalidad. Además que los psicólogos dicen que el deporte genera parte de la felicidad y ayuda mucho a una persona que está continuamente en la tristeza y en la confusión. Ante una intervención en la corporalidad del coachee, la emoción puede cambiar. Pero también está el lenguaje. También está el lenguaje. Por eso es importante la escucha y la distinción que hagamos como coach. Cuando el coachee sepa distinguir cuál fue el evento, el hecho, el fenómeno que gatilló esa emoción, te vas a dar cuenta que es una emoción. ¿De acuerdo? Porque si lo puede identificar es porque la tiene claro y no ha pasado mucho tiempo, sigue consciente. Pero ¿qué pasa? Cuando el coachee no sabe identificar cuál fue el evento que lo llevó a vivir en este estado de ánimo como resentimiento, ¿no? O fueron muchos eventos, ¿no? Pero no sabe reconocer cuál fue el principal gatillador, quiere decir que esos eventos pasaron a ser parte de su transparencia. Por lo tanto, la persona está en un estado de ánimo. Entonces, desde el rol de coach, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la toma de conciencia, que está viviendo en un estado de ánimo o en una emoción. Y cómo nos hacemos cargo ahora de esa emoción
o de ese estado de ánimo. Hasta aquí, dudas, preguntas. Continuamos entonces. Ok. Janet ha levantado la mano. ¿Hay alguna pregunta que quieras hacer, Janet? Juan, ¿cómo estás? ¿Podrías repetir con un ejemplo, Gustavo? Sí. A ver, piensa en un... Janet, ya se resolvió la duda, gracias. Sí, efectivamente, el estado de ánimo es parte de nuestro ser, pero no es parte de nuestra personalidad. Porque decir, hacer la declaración de yo soy una persona renegona, o soy una persona envidiosa, o soy una persona, ¿qué es lo que está pasando ahí? Con esta declaración del coachee te puedes dar cuenta que él como observador está mirando la vida desde esa emoción. Y si está mirando la vida desde esa emoción y está declarando que esa emoción es parte de su personalidad en su vida, en más de un dominio, lo está confundiendo con su forma de ser, pero realmente no es su forma de ser. No sé si me dejo entender, suena medio, pero no sé si se quedó. Pero esa es una de las maneras en las que te puedes dar cuenta. Quiero responder la pregunta de Gustavo, que me pidió repetir con un ejemplo. Voy a volver a repetir. Una persona, por ejemplo, el primer amor a los 21 años, te enamoraste a los 21 años y viviste una relación idílica, una relación de mucho amor, pero esa relación por diferentes motivos se terminó, ¿de acuerdo? Y se terminó y generó una sensación de soledad, una emoción de tristeza permanente, ¿no? Que hay que ir investigando cuál es el juicio detrás de esa emoción, ¿no? Probablemente porque la persona empezó a generar emociones de no me siento suficiente, nunca más voy a encontrar un amor así, lo he intentado muchas veces, pero no vuelvo a sentir lo que yo sentía, ¿no? Y te das cuenta de que esta persona está viendo el mundo y está llevando este concepto de soledad generado por un evento que le generó primero tristeza y está mirando el mundo desde un tema de no confianza o de soledad. Vamos, no necesariamente somos conscientes de nuestro estado de ánimo. El estado de ánimo se convierte ya en un tema de transparencia. Ya no somos muy conscientes de en qué estado de ánimo estamos viviendo. Vamos a continuar con las PPTs y creo que ahí vamos a poder ir respondiendo más preguntas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, hay distintas emociones. Hay 6 emociones con las que vamos a trabajar, que son alegría, tristeza, enojo, miedo, ternura y erotismo. Cada emoción se genera. Hay algo que gatilla una emoción en nosotros. Las emociones no surgen de la nada. Las emociones tienen un gatillador. Por ejemplo, la alegría, ¿qué genera la alegría en un ser humano? El logro, las expectativas cumplidas, las esperanzas, los sueños, aquello por lo que has estado esperando y se da. De hecho, es una emoción que te abre muchas posibilidades de acción, ¿no es cierto? La tristeza, ¿qué gatilla la tristeza? Lo vimos al inicio, lo gatilla la pérdida, ¿no? Aquello que sientes que has perdido, ¿no? ¿Y qué juicios gatilla la tristeza? O mejor dicho, ¿qué juicios genera la tristeza? He perdido algo, he perdido alguna oportunidad, no soy lo suficientemente capaz. ¿Qué genera en mí una emoción de tristeza? He perdido mi valía. ¿Qué genera el enojo? El enojo, generalmente cuando ves a una persona enojada, es porque considera algo injusto. Entonces tú dices, oye, estas personas que se enojan hasta por lo más mínimo, ¿realmente están considerando que todo es una injusticia? Sí, de manera no tan consciente, estamos generando que es injusto, como por ejemplo, porque están saliendo de los patrones de los que estamos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, una norma de conducta, ¿no? Un papá con un niño de 2 años que está en un restaurante y el niño se pone de pie, ¿no? Y el papá automáticamente se molesta, ¿no? Y lo sienta.
y lo sienta con enojo, ¿no? Y le dirige con enojo. ¿Por qué? Porque en su pensamiento, porque en su creencia, en sus patrones, eso es una falta de respeto. Entonces, todo lo que sale de lo que yo considero que es correcto, genera en mí un enojo. Puede ser la injusticia, las expectativas no logradas, el daño, ¿no? La frustración. ¿Cuáles son las preguntas poderosas para poder entender cuál es el juicio detrás de cada emoción, ¿no? Si estamos en una conversación con un coachee y te das cuenta que él te está hablando y que te está comentando cosas que lo están haciendo sentir triste, la pregunta es, ¿en qué emoción estás, no? Me siento triste. Ok, ¿qué has perdido? ¿Qué crees que has perdido, no? O estoy molesta, estoy molesto, siento rabia. ¿Por qué? ¿Qué te parece injusto, no? ¿Qué daño crees que has recibido, no? Siempre hay una pregunta para poder encontrar cuál es la creencia detrás de la emoción del coaching. Y eso es importante. Luego está el temor, ¿no? Generalmente nos sentimos amenazados cuando vemos que lo que se viene para nosotros es mucho mayor que nosotros. Siento que no voy a poder sostener eso que se viene. Un nuevo ascenso, ¿no? Una nueva oportunidad laboral, una nueva relación, me quedé sin trabajo, ¿no? Tengo temor si me voy a poder recolocar o no por la edad o por lo que está pasando hoy en mi país, por una serie de cosas, ¿no? La ternura y el erotismo son otras de las emociones con las que biológicamente están incorporadas en nosotros y vivimos con ellas. Pero lo importante con el tema de las emociones, como dije en un principio, es llevar al coachee a la toma de conciencia, ¿no? De que en qué emoción está viviendo o en qué estado de ánimo está viviendo. Porque ante una emoción de alegría, yo voy a poder expandir mis posibilidades de acción. Mi mirada va a ser diferente. Voy a generar más opciones de aprendizaje, ¿no? Pero ante una emoción de tristeza, probablemente mis opciones disminuyan, mi mirada disminuya. Entonces, sí es importante no dejar de vivir esa emoción, sino saberla vivir de tal manera que me funcione, saberla vivir de tal manera que me ayude a poder integrarla. Cuando hablamos de integrar emociones, se trata no solamente de reconocerlas, aceptarlas como parte de mí, pero también integrarlas es sabiendo que disminuyendo la intensidad de esta emoción, yo puedo tener una libertad de acción y no una reacción. Porque cuando digo, es que actué por la cólera, es que en ese momento no pensé, es probablemente porque la emoción me está habitando a mí. La emoción ha tomado control de mí y cuando la emoción toma un control de mí, yo no tengo posibilidades de acción o digo que no tengo posibilidades de acción. Si yo puedo gestionar la emoción, que para eso primero tengo que reconocerla, mis posibilidades de acción como observador se van a ampliar porque voy a tener la libertad de poder elegir qué acción tomo luego de esta emoción. ¿Hubo alguien que ha levantado la mano? Quiero ver. No puedo ver el chat ahorita. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Cuando el coaching indica que está cansado o harto de una situación, es un estado de ánimo. Esa es una muy buena pregunta, Carolina. ¿Qué es harto de una situación o cansado de una situación? ¿Es una misma situación la que qué le está generando? ¿Por qué está cansado? ¿Qué le parece injusto? ¿No? Es una misma situación. Si él puede identificar cuál es la situación, probablemente te está hablando de una emoción, ¿no? Pero si él vive en todos los ámbitos de su vida desde esa emoción, probablemente es un estado de ánimo, ¿no? Sí, le está generando fastidio. Ok, ahí sería bueno decir, bueno, ¿qué es lo que le está generando fastidio? ¿Qué le parece injusto?
María Gracia, por ejemplo, mi mamá siempre se queja de su trabajo que es harta porque la empresa, el clima laboral está mal. Eso es un estado de ánimo. Lo que pasa es que el estado de ánimo no necesariamente es solamente con un dominio. El estado de ánimo puede alcanzar a varios dominios. ¿Todos los hechos tienen como consecuencia una emoción necesariamente? ¿O hay hechos que no causan emoción? Siempre hay una emoción. Lo que pasa es que ahí está el umbral. Es como el termómetro con la fiebre, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener 36.5, ¿no? Y no tener fiebre. Y puedo estar en 37 y no estar caliente, pero no sentirme mal, ¿no? No sentir todas las consecuencias de la fiebre, el malestar, el sudor, el dolor del cuerpo, ¿no? La calentura, pero eso no quiere decir que no tenga fiebre. Lo que hay es que el umbral para poder sentir esa emoción en cada persona es diferente. Las emociones definitivamente afectan nuestra corporalidad y sí, está demostrado que las emociones nos pueden bajar las defensas, ¿no? Porque hay una reacción química. Definitivamente sí. ¿Y sí puedes vivir una vida infeliz? Sí, y ahora vamos a ver por qué puedes vivir una vida infeliz. Porque los estados de ánimo, y voy a compartir nuevamente la pantalla, los estados de ánimo, y nos estamos adelantando un poquito, pero vamos por aquí. Los estados de ánimo, y estos son los 4 estados de ánimo básicos que vamos a hablar. Si quieren encontrar más de él, pueden encontrarlos con Rafael Echevarría en su libro Ontología del lenguaje. Hay 4 estados de ánimo y así se forman los estados de ánimo. Si se dan cuenta, como pueden ver, se tratan con juicios, con creencias, ¿no? Hemos dicho que los juicios van de la mano con la emoción. Entonces, hay 2 tipos de creencias. Las creencias de factibilidad y las creencias de posibilidad. Las creencias de factibilidad tienen que ver con hechos, aquello que yo ya no puedo cambiar, ¿de acuerdo? Y los juicios de posibilidad, las creencias de posibilidad, aquello que sí puedo cambiar. Por eso es importante distinguir cómo está hablando mi coachee, cuál es su narrativa con respecto a los hechos, a los eventos, con respecto a cómo se siente con respecto a ellos. Eso es vital, porque ante un hecho que yo ya no puedo cambiar, estamos hablando de hechos del pasado, ¿no es cierto? O hechos presentes que yo realmente ya no puedo cambiar, como mi edad. Yo no puedo cambiar mi edad, ¿no? Puedo operarme, puedo hacer todo lo que quiera, pasar por, no sé, 20 liposucciones y que me dejen el cuerpo de una chica de 15 años. Pero la verdad es que yo no puedo cambiar el hecho de tener 46 años. Eso es un hecho facto, eso es algo que yo no puedo cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ante este hecho, yo tengo 2 actitudes como observador. O me opongo o lo acepto. Por ejemplo, me botaron del trabajo, ¿no? Tomé una mala decisión, qué sé yo, había una persona que me tendía, por lo que sea, pero a mí me botaron del trabajo, ¿no? Y yo ya no puedo cambiar eso. Hubiera tomado una mejor decisión, ¿no? Me hubiera comportado de manera diferente, hubiera sido más abierto con mi jefe, me hubiera preparado más, hubiera asistido a los cursos de capacitación que en algún momento me aconsejaron, hubiera tenido las reuniones de feedback con mi jefe, hubiera. Realmente el coachee está viviendo en el pasado, ¿no? Pero se está oponiendo a esto, porque no puede aceptar que eso ya pasó. Cuando nosotros nos oponemos al pasado, cuando nosotros nos oponemos, y que es como si le estuviéramos pidiendo al pasado que vuelva y que cambie. Y la verdad es que no lo vamos a poder cambiar. Eso es un hecho. Entonces, si yo me opongo a eso y no lo acepto, yo entro en un estado de ánimo de resentimiento, ¿no? De molestia, ¿no? De resentido con la vida, ¿no? O en las relaciones sociales, ¿no? Decimos, siempre estoy ahí para mis amigos. Cada vez que me piden algo, yo estoy ahí, ¿no? Pero cada vez que yo les he pedido algo, ¿no? Ellos nunca están ahí para mí, ¿no? Nunca tengo una palabra
de amigo realmente, nunca tengo una disposición pronta a la ayuda, y eso es algo que no lo puedes cambiar, ¿no? Porque las amigas fueron de esa manera contigo y estás resentida. Ya de repente ni las ves porque no se portaron bien contigo. Pero no puedes aceptar que eso ya pasó y vives resentido con esas personas. Entonces te has quedado pegado a una emoción que pasó hace mucho tiempo, por ejemplo en la universidad, y te has quedado pegado a esa emoción. Se convierte en un estado de ánimo y no somos conscientes de que hemos estado viviendo en resentimiento. Y ese estado de ánimo te limita muchas opciones de posibilidades, de ver la vida diferente. Tú dirás, oye, pero eso es en un dominio, ¿no? En lo social. Eso no me pasa con mi esposo, eso no me pasa con el trabajo. Sí, pero es un estado de ánimo probablemente que se ha convertido en transparencia y que te está limitando muchas opciones más, ¿no? Cuando nosotros aceptamos, cuando pasamos del resentimiento a la paz, es porque hemos aceptado lo que pasó. Y es como hacer la paz, ¿no? Nos hemos reconciliado con esto que pasó y lo aceptamos, ¿no? Y sentimos ya que no hay deuda y lo aceptamos, sobre todo con relaciones, con faltas de perdón, ¿no? O con el hecho de que perdí algunas oportunidades o mi papá se fue, no lo sé, pero ya puedo aceptarlo, porque ya no puedo cambiar. Si mi papá me abandonó cuando yo tenía 5 años y yo hoy tengo 20 años, yo ya no puedo cambiar el hecho de que no ha estado 15 años conmigo y que me dejó. Y puedo elegir, puedo quedarme en que es que debió, es que debió, es que debió, es que me dejó, es que por su culpa, es que todos tienen papá, ¿no? Y yo no puedo, y yo sigo exigiendo que él me devuelva esos 15 años. Eso es imposible, ¿no es cierto? Puede haber una restitución más adelante, pero es imposible vivir esos 15 años. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos y decimos, tomando este caso, sí, bueno, me dejó, lo tengo que aceptar, no estuvo bien, generó muchas carencias en mi vida, no estuve cuando lo necesitaba, y todas estas conversaciones que el coachí puede tener generado por este evento, pero lo acepta, lo perdona y sabe que eso ya no puede cambiar, va a llegar a un tema de paz. Entonces pasamos del resentimiento a la paz. Ante un hecho que no podemos cambiar, yo elijo si me opongo y sigo pidiendo que eso vuelva, que es imposible, ¿no? O lo acepto, sabiendo que esto no va a volver, y lo acepto. Y cuando hay una aceptación, hay más posibilidades de acción, ¿no? Hasta aquí voy a ver, quiero irme al chat. Ok. Factividad, de facto. El estado de ánimo construye tus acciones. Es parte de nuestro ser. De hecho, lo tomamos como parte de nuestra personalidad, ¿no? Pero construye nuestro futuro, construye nuestro presente. Porque la mirada que tengamos y la emoción que hay detrás de esa mirada te va a cerrar o te va a abrir puertas, ¿no? En el caso de que alguien optó por alguna adicción a drogas, ¿cómo llegamos? Ahí, en realidad, a ver, bueno, una de las cosas que nosotros decimos en coaching es el coaching no trata adicciones, ¿no? El coaching no trata cosas de terapia. El coaching no vive en el pasado. El coaching se va al pasado solamente para entender algunas cosas, cómo es que el observador es el observador que es ahora y de ahí tomar acciones para un futuro a través del cambio de creencias, de la nueva mirada y también de la emoción que es la energía que te ayuda. Pero en el tema de las drogas, el coaching no entra. Recuerda que no somos terapistas, ¿no? ¿Qué es transparencia? Bueno, sí, transparencia es un concepto que se utiliza cuando nosotros vivimos sin mucha conciencia, ¿no? Simplemente no somos muy conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos generando. Por ejemplo,
puede pasar en un momento en mi vida, yo pueda mirar atrás y decir, oye, mira, cómo ha pasado el tiempo, ahora me doy cuenta que realmente yo vivía resentida, ¿no? Y ahora me doy cuenta que no, que tengo paz. No sé cómo llegué aquí, porque no he sido consciente de mi proceso de cambio. Eso es vivir en transparencia. ¿Alguna pregunta más? También ha pasado que el coachí ha estado en paz por una pérdida. Sin embargo, luego pasó meses y regresó a la resignación. Parece que retrocedió. Vamos a hablar un poco de la, Carolina, vamos a hablar un poco de la, vamos a hablar un poco de la resignación. Ese es el otro estado, ese es el otro estado de ánimo, ¿no? Nuevamente, nosotros trabajamos con la mirada del coachí. Por eso es importante escuchar cuál es su lenguaje, qué es lo que esta persona está diciendo, cómo lo está declarando, ¿no? Si está tomando un hecho como un hecho que no puede cambiar o está confundiendo una posibilidad con algo que no puede cambiar. Entonces, cuando yo soy una persona, y ahí acá es donde viene la indagación y la toma de conciencia, cuando yo soy una persona que cree que las cosas no pueden cambiar, yo estoy viviendo en una resignación, ¿no? Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, cómo sería la narrativa, ¿no? Cómo serían las declaraciones de un coachí que vive en resignación, ¿no? Entonces, tengo 46 años y acabo de perder el trabajo. He sido gerente durante 20 años y juzgo que a mi edad ya es difícil recolocarme laboralmente, ¿no? Que va a ser difícil recolocarme por una serie de motivos. No voy a encontrar el sueldo, el mercado está difícil, se ha contraído mucho, los gerentes de finanzas no están bien pagados últimamente, qué sé yo. Pero ante esos hechos, yo juzgo que a mi edad ya es difícil recolocarme, ¿no? Además, empiezo a declarar y empiezo a decir, es que si cuento lo que pasó, nadie me va a creer, nadie absolutamente va a creer porque me quedé sin trabajo. Es más, el coachí te dice, la gente va a pensar que fue mi culpa, ¿no? Entonces, para mí va a ser difícil recolocarme. No me gusta donde estoy, ¿no? No me gusta estar como estoy, pero no veo ninguna otra opción de poder recolocarme, por lo tanto, he decidido empezar a, no sé, a hacer taxi, ¿no? Y ya no vuelvo a ser un gerente, ya no vuelvo a postular, porque a mi edad nadie me va a recolocar, entonces yo ya debería estar viendo probablemente antelar o anticipar mi jubilación, ¿no es cierto? Nos estamos resignando. Otras declaraciones de la resignación es, no soy feliz con mi pareja, pero prefiero eso porque no sé estar sola, no puedo estar sola, no soporto la idea de la soledad. Entonces, continúo con la relación que tengo, que no me gusta, pero no veo ninguna opción de cambio, ¿no? Porque no conozco a otra persona y hasta que no conozco a otra persona, no voy a dejar a esta relación, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que una persona está viviendo resignación cuando en su declaración, cuando sus juicios son básicamente eso, no veo posibilidad de cambio. Y está confundiendo su interpretación con un hecho. Y acuérdate que en el coaching decimos que somos interpretadores de los hechos. Cada uno tiene su propia interpretación, su propia verdad. Diferente es, por ejemplo, una persona que sí ve posibilidades de acción, que tiene un estado de ánimo diferente, ¿no? Que dice, sí, soy resolutivo, ¿no? Generalmente las personas que están en liderazgo suelen estar en este estado de ánimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un coachee que te diga, he descubierto que soy bueno en la docencia, ¿no? Entonces, ya, me quedé sin trabajo, han pasado 3 meses y he descubierto que soy bueno en la docencia, que puedo ser bueno en la docencia y voy a empezar a enviar a todos mis contactos en las diferentes universidades que tengo. Él no está resignado a tramitar la anticipación de su jubilación.
Simplemente está con una actitud de decir, sí, tengo otras posibilidades. De repente ya no ser gerente, pero de repente puedo desarrollar otras habilidades y transferir conocimientos, ¿no? Tiene una emoción y además le gusta. Otra persona que esté en un estado de ambición, y ambición no desde la parte negativa, sino ambición de querer lograr más cosas, de resolución, de dispuesto a la acción. Y he decidido tener esa conversación con mis padres para pedirles su apoyo, que era un recurso que el coachee había dado por nulo. Había dicho, mira, no tengo ayuda, no tengo a quién pedirle prestado. Tengo una deuda con la universidad y no la puedo pagar más, me han botado del trabajo, no le he contado a nadie, no sé cómo recurrir. Y para él ese era un hecho que él no podía cambiar, que no tenía apoyo de nadie. Pero estaba confundiendo un hecho con una interpretación. Pero luego él se da cuenta de que sí hay posibilidades de acción y dice, voy a tener esa conversación con mis papás para pedirles su apoyo. Está generando un recurso y por lo tanto está cambiando su estado de ánimo, porque al final son las emociones las que te empujan, o te pueden llevar a la acción o te pueden restar de la acción, ¿no? Una persona, por ejemplo, te puede decir, he decidido formalizar mi relación y pedirle a mi novia que sea mi esposa, ¿no? Ya 10 años de noviazgo, ¿no? Ya mucho tiempo, no me decidía, ¿no? O me había resignado a que no me iba a casar, a que la relación iba a ser así, pero no, he decidido tomar acción, sí es una posibilidad. El matrimonio para mí hoy se convierte en una posibilidad de vida, ¿no? Ha cambiado su creencia, ha cambiado su estado de ánimo. Hasta aquí quiero ver las preguntas. Ok. Y si los juicios se suman, más posibilidades se cierran, como Coello, que quedó sin trabajo, empezó a escribir y fue un éxito. Buen ejemplo. Tengo dificultad con el audio. No sé si ya me pudiste escuchar mejor. Espero que sí. De acuerdo. El estado de ánimo se puede cambiar. Yo puedo cambiar el estado de ánimo. Justamente de eso se trata. De eso se trata. ¿Cuál es el rol como coach? ¿Por qué nos sirve tener estas distinciones de las emociones y de los estados de ánimo? Porque justamente son los estados de ánimo donde el coachee va a encontrar una nueva realidad, va a encontrar un espacio mayor de posibilidades, ¿no? Y al encontrar un espacio mayor de posibilidades se va a convertir en una persona recursiva. Desde la tristeza, desde el resentimiento, desde la resignación, la mirada que voy a tener de la vida es de imposibilidad, pero desde la aceptación, ¿no? Y desde la ambición, mi mirada ante la vida es de mucha posibilidad, ¿no? Incluso de una nueva vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir con la reconstrucción lingüística del resentimiento, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que una persona está resentida, ¿no? Mis amigos no me ayudaron cuando se enteraron que me quedé sin trabajo, ¿no? Y eso es un evento. Es un evento específico que generó en él una rabia, ¿no? Entonces, ante ese evento, el que juzga. Entonces, yo juzgo por este hecho que es verdad, esta afirmación, que es verdad que ningún amigo me ayudó cuando se enteraron que me quedé sin trabajo, yo juzgo que no les importo, ¿no? Eso es lo que yo genero. Yo juzgo que no les importo. Y si juzgo que no les importo, ¿no? Me molesta. Entonces, hago una declaración, genero una acción en mi vida, tomo una decisión y es realmente mis amigos no son mis amigos, entonces ahora yo ya no voy a estar ahí para ellos cuando ellos me necesiten. Estoy, como coachee o como observador, estoy declarando una acción, ¿no? Pero esa acción, detrás de esa acción hay una emoción y es el resentimiento. El resentimiento por no haber recibido el soporte que yo esperaba recibir. Y fue la manera en la que interpreté el hecho. Por ejemplo,
ante este mismo hecho. Mis amigos no me ayudaron cuando se enteraron que me quedé sin trabajo. Y de repente el coachí te puede decir, bueno, es que mis amigos no tienen por qué ayudarme cuando yo me quedé sin trabajo. Eso es responsabilidad totalmente mía. La manera en que juzga su creencia, su interpretación, su mirada ante ese hecho es totalmente diferente. Por lo tanto, su declaración es totalmente diferente. Y su estado de ánimo va a ser diferente. No va a caer en el resentimiento, ¿no? Una persona con paz, por ejemplo, que ya está en paz, ¿cómo te das cuenta? Que ya aceptó, ¿no? Una mujer dice, acepto que yo ya no puedo tener hijos por temas biológicos, ¿no? Pero reconozco que sí tengo la posibilidad de adoptar y declaro que aún así yo puedo ser mamá. Y lo que siente es felicidad. Entonces, esa aceptación que tiene de decir, sí, no puedo ser mamá por temas biológicos, pero lo acepto, ya no estoy resentida. No estoy resentida porque no puedo ser mamá, no me da rabia, no me da tristeza, no me genera enojo ni me parece injusto que a mí me haya tocado un cuerpo que no puedo ser, un cuerpo que no puedo dar vida. Sin embargo, no me quedo en el resentimiento. Lo acepto como un hecho que es real y digo, ok, reconozco la posibilidad de adoptar. Son otras posibilidades, pero ya no adopto o no me voy a la adopción desde la rabia, desde la necesidad, ¿no? Me voy desde la posibilidad de la generosidad de querer seguir siendo mamá, ¿no? Y de amor, que al final es la emoción que está detrás de la maternidad. ¿Por qué es importante las reconstrucciones lingüísticas? Nosotros decimos que el observador, que el coachee, habita en estos tres dominios. Somos seres lingüísticos, somos seres emocionales y somos seres corporales, ¿no? Vas a poder identificar la emoción y el juicio detrás de esa emoción, ¿no? A través de sus declaraciones, a través de la narrativa de tu coachee, y vas a poder identificarlo también a través de su expresión corporal. Y vas a poder realizar intervenciones en alguna de ellas que lo ayuden a esta toma de conciencia y a este cambio de estado de ánimo, ¿no? Quiero ampliarla. No sé si tienen alguna pregunta. Dice, si vemos a una persona con cólera o molestia por alguna situación, ¿es correcto dejar que pase esa etapa y se le pase? ¿O se puede influenciar para cambiar esa emoción? Nosotros trabajamos como, desde el punto de vista de coach y coachee, nosotros trabajamos en lo que el coachee quiere lograr. Al final, el objetivo de la sesión es lo que guía nuestra sesión. Si esa persona está molesta por algo que le ha generado, la emoción la va a cambiar él, pero a través de la toma de conciencia. Nosotros podemos, si él sabe que no puede gestionar esa emoción, que no sale de esa molestia y se queda pegado, podemos hacer intervenciones y ejercicios con él para que pueda integrar esa emoción y tener una mirada diferente de las soluciones que le pueden dar, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta si el coachee está solo en un estado de ánimo de tristeza o si es algo más profundo como una depresión? Dijimos que las emociones no son ni negativas ni positivas por sí mismas, ¿no? Dijimos que las emociones se viven, eh, se viven desde una mirada funcional o una mirada disfuncional, ¿no? En el caso de la tristeza, nos damos cuenta que la parte funcional de la tristeza, es decir, ¿para qué me sirve esa tristeza? Es reparadora. Es natural que yo viva mi luto, es natural que yo llore, no necesariamente con lágrimas, pero que yo llore lo que tenga que llorar y pueda integrar esa emoción como parte de mí. Toma su proceso, el tiempo es para cada uno diferente. La parte disfuncional es cuando la persona se aísla.
La parte disfuncional de la tristeza es cuando me lleva justamente a un aislamiento, es cuando me ensimismo, cuando realmente solamente me quedo enfocada en lo que perdí y no veo ninguna posibilidad de acción, pero esto está durando mucho tiempo. Me estoy aislando, la persona se está aislando y es posible que esté llegando a una depresión. Entonces, si es una persona que continuamente está en depresiones, el coaching no va a ayudar literalmente para eso. Pero si es una depresión temporal, sí podemos hacer acompañamiento. O sea, si es una depresión temporal porque ha surgido por un hecho específico, sí podemos acompañarlo en ese momento. Porque de hecho, las intervenciones en alguno de estos tres dominios, justamente con el coaching ontológico decimos que sí podemos cambiar estados de ánimo y emociones en el coaching, ¿no? Por ejemplo, ese mismo caso, pero con el temor, ¿no? Donde el temor a mí me sirve cuando me protege, ¿no? Cuando tenemos esta capacidad de escuchar nuestra intuición y de razonar o decir, no voy por esta calle porque es muy oscura, ¿no? Entonces me protege. El temor me protege en la toma de decisiones, pero la parte disfuncional es cuando me paraliza. Por ejemplo, cuando no puedo hablar ante determinadas personas, cuando no puedo hablar en público, cuando tengo temor de expresar lo que siento, ¿no? Ante una reunión. El caso de una coachee que fue ascendida y sabía o ella creía que la gente tenía muchas expectativas por haber sido ascendida. Y su temor era no cumplir con esas expectativas o ser juzgada por cada cosa que ella podía decir en las reuniones. Entonces, ese temor la paralizaba y nunca podía dar sus ideas ni su opinión. Se le estaban cerrando posibilidades, ¿no? El enojo. El enojo sirve de mucho. Si lo gestionamos bien, el enojo nos ayuda a resolver, porque hemos dicho que el enojo se gatilla generalmente por algo que nosotros consideramos una injusticia, porque nos han dañado, porque han cruzado un límite donde no han debido de cruzarlo sin nuestro permiso. Entonces, si gestionamos bien la rabia o el enojo, podemos resolver ese conflicto, ¿no? En cambio, la parte disfuncional es donde destruye, cuando el enojo me toma y puedo golpear o insultar o no responder de manera asertiva, ¿no? Esa es la parte disfuncional. Entonces, sí es importante identificar cómo está viviendo la emoción un coachee, ¿no? En qué dominio, en varios dominios, ¿no? Cómo lo está afrontando, lo está paralizando, qué creencias están detrás de esa emoción, qué acciones lo están llevando a tomar esas emociones, ¿no? Las emociones lo dominan o el coachee tiene la posibilidad de hacerse cargo de la emoción. Entonces, un punto que es importante ya para cerrar es importante que el coachee tome conciencia de qué está sintiendo. Es importante que tome conciencia de qué gatilla esas emociones que tiene. Es importante que tome conciencia cuál es la interpretación de los hechos para que pueda sentir lo que está sintiendo, ¿no? Y es importante que pueda gestionarlas para poder ser libre de decidir qué acción tomar con esa emoción, ¿no? Y eso quiere decir no ser personas reactivas. Integrar emociones. Integrar emociones es hacer parte de ti, ¿no? El problema con las emociones es que a veces las queremos analizar mucho, queremos encontrar el porqué. Hay un juicio que genera una emoción, eso es verdad. Pero a veces nos paralizamos en encontrar por qué siento lo que siento, no debería sentir lo que estoy sintiendo, no me gusta sentir lo que siento. Entonces, es diferente decir no me gusta sentir rabia, entonces evito lugares o momentos o conversaciones que sé que van a generar enojo y empiezo a cuidarme un poco. Pero es diferente cuando ya tengo la emoción, cuando ya estoy sintiendo la rabia, cuando ya estoy sintiendo la soledad, cuando ya estoy sintiendo el temor, ¿no? Y no puedo decir no lo quiero sentir porque ya es parte de mí.
Entonces, si yo quiero dejar de sentirla y empiezo a invalidarla, yo no debería sentir lo que siento, cálmate, no debería ser así, no la estoy aceptando. Y yo lo que necesito es aceptar que esa emoción existe, que está habitando en mí, que es parte de mí y la integro. Eso es integrar y la acepto. Y acepto que hay algo que me quiere decir. Cuando yo acepto que es parte de mí, y esto no es lógica, es emoción, cuando yo acepto que esto es parte de mí, es increíble cómo esa emoción que en algún momento es negativa y te puede paralizar, te puede empoderar, se puede convertir en una energía que te puede llegar a empoderar. No sé si eso es responde tu pregunta, pero los invito a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Están dispuestos a hacer un ejercicio conmigo antes de cerrar para que lo puedan, digamos, para que lo puedan interiorizar? Ok, les voy a pedir a todos en este momento, ¿no? Donde están, los pies bien pegados en la tierra, traten de no tener nada en la mano, ¿no? Y quiero que piensen, elijan una emoción y piensen en un hecho, vamos a olvidarnos un poquito, pero piensa en una emoción que haya sentido ahora último, trata de recordar un poco el hecho, pero básicamente quiero que te sitúes en la emoción, ¿no? Trata de recordar una emoción última que hayas podido vivir, no sé, la rabia, el enojo, la tristeza, ¿no? La soledad, la envidia, la cólera, la falta de perdón. Ok. Entonces, ahora el primer paso que vamos a hacer es reconocerlas. Y hemos dicho que nosotros también somos corporales, ¿no es cierto? Que tenemos una corporalidad. Entonces, quiero que en este momento cada uno se examine, que cada uno se examine y toque la parte de su cuerpo donde siente la emoción, ¿no? ¿Dónde sientes esa emoción? ¿La sientes en el pecho, en el brazo, en la cabeza? ¿Dónde la sientes? Toca esa parte. Si es en la cabeza, toca la cabeza. Si es en el pecho, toca el pecho. Si es en la pierna, toca la pierna, ¿no? ¿Dónde sientes? Ese es el primer paso, reconocer la emoción. Ok, una vez que la has reconocido, si puedes, solo si puedes, trata de visualizarla, ¿no? Trata de ponerle un color, una forma. Ok. No vamos a enjuiciar la emoción, ¿de acuerdo? No voy a pensar que la gatilló, solamente la voy a reconocer. Ok. Una vez que ya la reconocí, ahora quiero que le hables a esa emoción y que le digas, te escucho, te presto atención, eres parte de mí. Ahora que ya la has reconocido, que le has prestado atención y que has aceptado que es parte de ti, nuevamente no enjuicies la emoción y trata de observar a tu observador. Trata de observarte a ti mismo.
Listo. Ok. ¿Alguien quiere compartir lo que pasó? Paul, ¿por qué te pareció interesante aceptar la emoción? Gustavo, de alguna manera me dijo que soltara, que esto es así, que está bien. Carolina, es como abrazar con amor a tu emoción, en mi caso la tristeza. Pues no es algo que me guste. La sentí en mi pecho muy bien y descubrí que soy tierna, aunque no quisiera aceptarlo. Interesante. Yo escogí el miedo, lo sentí situado en mi estómago al principio, sentí angustiante, después del ejercicio sentí paz. Y es que eso es lo que pasa con la integración de las emociones. No sé cómo explicarlo racionalmente, hasta que una coach me dijo que una cosa es la lógica racional, pero no podemos olvidar nuestra lógica emocional. Las emociones son la energía y nos pueden empoderar. Cuando nosotros las integramos y no las rechazamos, sino que las aceptamos, nos terminamos convirtiendo en algo más grande que eso. Por lo tanto, no somos la rabia. La rabia es parte de nosotros, está en nosotros y lo tenemos que aceptar. La tristeza también, pero no soy la tristeza, no soy la rabia, es parte de mí, ¿no? Esto es una práctica. Algunas personas al principio me dicen, Lili, sentí paz, genial. Otras personas dicen, no, se hace más intenso. Si le presto atención, se hace más intenso, ¿no? Si lo siento en la pierna se pone más tensa. Y que es que, claro, es que probablemente no le hemos prestado mucha atención y la emoción está empezando a salir con todo lo que tiene ahí dentro, ¿no? Pero no te puede dañar. Las emociones son un mensajero, están ahí para decirnos algo, ¿no? Y eso es importante. Entonces, recuerden que la gestión de emociones es muy importante en el coaching. Les puede abrir o cerrar opciones, porque desde la emoción que esté mirando la vida, ellos van a decidir actuar o qué tipo de acción tomar o simplemente no actuar. Y recuerden, el estado de ánimo se forma en base a si yo acepto o me opongo a una creencia o a un hecho. Y eso es importante que lo puedan distinguir. Una vez que el coachee distinga en qué creencia y en qué emoción está, pueden hacer intervenciones y cambios más rápidas, ¿no? Y eso es importante. Bueno, me encantaría seguir con ustedes. Lo vamos a dejar, por aquí esta vez. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Chicos, todos los éxitos del mundo. Que les vaya bien. Hasta luego.